Porque vivimos en los postreros días anunciados por la Biblia, caracterizados por la inmoralidad y el alejamiento de Dios, por el cumplimiento de todas las señales del fin de los tiempos y la apostasía, porque la sociedad actual trata por todos los medios de buscar una fórmula para escapar de las presiones cotidianas y el sentimiento de culpa. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Presentamos Tiempo de Dios, un espacio para dar a conocer todo lo que es importante para su salvación desde la óptica de Dios. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Fue por él, oh Padre, mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que nada le ves, sangre que la purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que la purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido para nuestra rebelión. Angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa
sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muchas gracias. No olvides seguirme en mis redes sociales. Padre que esté en el cielo, estamos agradecidos por el soplo de vida de hoy. Estamos tan agradecidos, Señor, porque Jesús intercede por nosotros y creemos que eres nuestra fortaleza y una ayuda muy presente en este momento de angustia. Derrama tu espíritu sobre nosotros durante todo este mediodía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, salutación, bienvenido a esta subida de tensión del mediodía. Este es su oasis espiritual en este viaje de peregrinación. A los televidentes internacionales, los que nos ven por primera vez, sean todos bienvenidos a esta subida de energía del mediodía. Nosotros sabemos, con base en el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 6 al 16, particularmente verso 9 al 16, que el evento final antes de la segunda venida de Jesús es la crisis de la marca de la bestia. Y sabemos, con base en la palabra de Dios, que la marca de la bestia es cuando la adoración del domingo, la observancia del domingo, el descanso del domingo, la exaltación del domingo sea promulgada por ley para cada persona, comenzando en América y luego será global. Y luego vendrá la persecución para todos los disidentes, la persecución para los que guardan los mandamientos de Dios, la persecución para los que guardan el sábado de Dios. Bueno, con esto en mente, me encontré con un artículo que es muy sorprendente por decir. ¿Y qué es esto? Un amigo del Papa Francisco, un muy prominente individuo dentro de la comunidad judía, y está afirmando que todo el mundo, en un futuro cercano, que todo el mundo, cada persona judía y gentil, esas son sus palabras, todo el mundo celebrará el sábado. Bueno, ahora amigos, profundicemos en esto. Echemos un vistazo a esto, hermanos y hermanas. El título dice, miren cuidadosamente, en el futuro toda la humanidad celebrará el sábado. Eso es lo que él dice. Ese es un nuevo libro que examina el sábado como el cumplimiento de toda la profecía mesiánica. Ahora fíjense, en los últimos 21 años, David Netwoman, un judío ortodoxo que vive en Israel, ha estado nutriendo tanto personal y relaciones profesionales con los cristianos. Su nuevo proyecto tiene como objetivo animar a los cristianos a reconsiderar el papel que juega el sábado bíblico
en sus vidas cristianas. Ahora, amigos, simplemente yo voy a leer 4 párrafos pequeños y luego vamos a entrar en el meollo del asunto. Pero todo lo que voy a decir en estos párrafos anteriores es muy importante. Miren cuidadosamente, hermanos y hermanas. Necromant continúa diciendo, se encuentra actualmente en una gira estadounidense de 18 paradas, compartiendo esta idea y presentando su nuevo libro sobre el tema. Tu invitación al sábado se basa en una profecía de Isaías. Piensen bien en esa invitación del sábado. Tu invitación al sábado se basa en una profecía de Isaías 56 y 66, que proclama que en el futuro toda la humanidad celebrará el sábado como una ocasión para conectarse con Dios. Ahora, más adelante, voy a enfocarme en Isaías 56, Isaías 66, en el contexto de dar estudios bíblicos. Y el segundo punto, antes de... Su vida por mí, murió y resucitó, vive por la eternidad, estando aquí. Jesús prometió un hermoso hogar, por ti volverá. Por mí volverá, no habrá más llanto y dolor. Estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por ti volverá, por mí volverá, no habrá más llanto y dolor. Estás cansado de ver tanto dolor y maldad. La esperanza es Jesús, Él te dará protección. Estando aquí, Jesús prometió. Llanto y dolor, estando aquí, Jesús prometió un hermoso hogar. Por mí volverá, no habrá más llanto y dolor. Mi dulce hogar celestial, donde podré contemplar
llanto y dolor. No habrá más llanto y Muy buenos días, amigos televidentes. Una vez más estamos ante ustedes a través de estas cámaras para presentarles su programa Tiempo de Dios, el cual tiene como propósito presentar la palabra de Dios y el mensaje de la hora en que vivimos con relación al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este programa está dirigido por un grupo de jóvenes laicos adventistas del séptimo día. Y además tenemos la meta, el propósito encomiable de que cada uno de ustedes se ocupe de manera personal a estudiar las Escrituras para conocer y entender los pormenores que se relacionan con la salvación de cada uno de nosotros y romper con los lazos tradicionales de depender de la mente de otros para conocer el camino de Dios, lo cual es muy peligroso para cada uno de nosotros. Vamos a pedirle a Dios en oración en este momento para que Él nos dirija y su Santo Espíritu nos abra la mente y los sentidos para entender estas grandes cosas. Oremos. Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, el cual se dio a sí mismo para salvarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna. En este momento te pedimos, por su sangre preciosa, que tú te dignes iluminar los corazones que escuchen esta palabra en esta mañana y que les dé entendimiento, abra su sentido para que tu palabra pueda llegar nítida y comprensible a sus almas y puedan así afirmarse en la verdad presente en cuanto a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. En su nombre te lo pedimos conforme a tu voluntad. Amén. Pues bien, Él vive. Jesús no está en la tumba de José de Arimatea. Jesús vive y reina por los siglos de los siglos e intercede por nosotros en el santuario. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó en el lugar santísimo a la diestra del Padre, en el cual funge como abogado nuestro, al presentar ante el Padre las peticiones y los ruegos de aquellos que le han aceptado como su Salvador personal. Y tú también, si todavía no has buscado a Jesús, el defensor firme, honesto y veraz, que presentará tu caso ante el Padre, y si eres fiel, vivirá eternamente, como Él lo ha prometido, en su reino. Pues bien, vamos a leer el tema del versículo 1 de Isaías 4, que es el verso central de esta serie de presentaciones que lleva como título la reforma, la urgente necesidad de una reforma dentro del seno de la iglesia de la actualidad, porque las cosas no andan bien. Se ha cumplido, se está cumpliendo a pie de la letra lo que dice esta profecía, enunciada por el profeta Isaías por inspiración divina y mandato de Dios, que revela la condición o la situación o el tipo de característica conductual en la cual se moverían los creyentes de esta época, que no es nada halagüeña. Leamos. En aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo: nosotras
comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestros propios vestidos o ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro propio. Ya sabemos que esta es una profecía, dice, en aquel tiempo, refiriéndose que los hombres y las mujeres echarían mano a las iglesias, creyentes echarían mano, o sea, tendrían como todo la misma meta. Echar mano significa que se arrogarían el ideal de ser cristiano. Echar mano, creerían en Jesús, serían sus seguidores. El 7 es plenitud, ¿sabía? Y abarca a todas las religiones, a todos los creyentes en Cristo de nuestra época. Pero hay algo triste y penoso, dice, mira, nosotros nos comeremos nuestro pan, que es símbolo de la palabra de Dios, nosotros seguiremos, tomaremos de ella, de la palabra de Dios, las cosas que nos convengan a nuestras propias ideas, y nos vestiremos con nuestra propia vestidura, nos vestiremos de un cristianismo a nuestra manera. Pero por favor, permítanos llevar tu nombre, no nos rechaces, aunque sea tu nombre, quita nuestro propio, que no se nos tenga como mundanos, que seamos cristianos, que crean que con lo que profesamos es verdadero. Y esa es la verdadera situación de esta generación, que nos arrogamos orgullosamente de tener el título de cristiano, pero sin embargo, como dice Pablo, negando la eficacia del cristianismo, porque no se revela en nuestra situación, en nuestra vida, un cambio que le demuestre al mundo que somos hijos de Dios en el sentido espiritual. Hoy en día, en esta época, ya se está celebrando, hoy, ayer y hoy, mañana, la muerte de Jesús. El mundo llamado cristiano celebra la muerte de Jesús. Pero hay una pregunta importante. ¿Honramos nosotros verdaderamente este evento que marcó la única y gloriosa esperanza segura que tenemos los humanos en esta tierra, condenados a la destrucción y a la perdición eterna? ¿Sabe usted lo que significa ser cristiano? Lo que significa la muerte de Jesús, ¿por qué murió a nosotros? ¿Por qué tuvo que morir? Es triste, pero pareciera que no tenemos un concepto claro de esto. Aunque la denominada Semana Santa no es algo bíblico, es una tradición conformada por la Iglesia, especialmente el catolicismo romano, no estaría mal la celebración o el recordar el suceso de la cruz, del hombre de la cruz, como tampoco sería malo que se celebrara el nacimiento de este hombre de Dios, o Dios hombre, que es Jesús, porque los dos acontecimientos son de importancia vital para la raza humana: el nacimiento de Cristo y la muerte de Jesús. Sin embargo, yo oía a alguien a través de la televisión que decía, usted va para la playa, en una entrevista, sí, vamos a salir con la familia, pero no debe faltar el romo, decía, como decimos, le dicen dominicanos, el romo, porque sin eso no, la cosa no va bien, no va a gozarnos allí. Yo me pregunto, Jesús murió por nuestros pecados, y la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que se llame Santa a una semana de celebración recordando la muerte del Salvador del mundo, que nos viene a librar del pecado? Sin embargo, se celebre cometiendo pecado. En estos días, es verdad que en los tiempos pasados, si podríamos decir que estos días se celebraban
con temor y respeto por el significado de este evento. La gente contenía su corazón y temía y recordaba con lágrimas. Yo recuerdo que se lloraba mucho y así. La gente se compungía y penetraba en ellos el recuerdo con un verdadero sentimiento de respeto y reverencia ante Dios. Pero hoy día no podemos llamarle santa esta semana. Desgraciada no podemos llamarle santa. Si usted va a esas playas y los resorts y los hoteles donde se celebra ese día, como decía aquel hombre, él decía, vamos a beber romo. Aunque no todos los feligreses de las iglesias lo celebran así, siempre Dios tiene un remanente de hombres y mujeres que teme su nombre y lo respeta. Pero son muy pocos los que en esta época, verdaderamente, rinden honor a la muerte de Jesús. Porque la celebración de la muerte de Cristo no se limita a un día. Pablo decía que él llevaba la muerte de Jesús en su vida, en su corazón, y que vivía, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya yo no vivo, ya no vivo yo, ya yo no soy Pablo. Yo vivo crucificado con Jesús, y donde quiera que él va, ahí yo estoy. Y él dijo, para mí, el vivir es Cristo. Sin embargo, como decía, en esas playas se cometen robos, va mucha gente para aprovechar la ocasión del baño y robar. Y otros, mucho prostitución durante las noches, y aún en el día en las aguas. Y muchos accidentes donde pierden la vida cientos de personas. Muchos pleitos. ¿Qué forma es esta de celebrar la muerte de aquel que se dio por nosotros para librarnos de la condenación eterna que por causa del pecado cayó sobre esta raza? El pecado fue lo que nos separó de Dios y el pecado fue lo que llevó a Jesús a la muerte. ¿Y cómo podemos celebrar entonces la muerte de Jesús pecando? Este día se ha convertido en una blasfemia. Yo sé que el diablo se ríe, que ha logrado que se burle de Jesús celebrando su sacrificio, no conforme a su carácter. Cristo, Dios, es santo y por lo tanto dice la palabra de Dios que es necesario que rindamos un culto santo como lo es Él y puro, con un corazón contrito y humillado, y que revele verdaderamente que nosotros reconocemos a Dios como supremo, santo, y que nosotros como pecadores debemos rendirle honor y honra con una vida santificada. Pablo dice que sin santidad nadie verá al Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, yo personalmente y bíblicamente no reconozco esta semana como santa, sino para mí es dolorosa y penosa y una blasfemia y una deshonra para Dios. Pero sé que algunas almas honran a Dios, no solamente en estos días, sino siempre, y que lo honrarán hasta el fin. Desgraciadamente, se cumple perfectamente lo que dice Isaías 4:1. Cristianismo, como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mencionamos a Jesús, hablamos de su muerte, y para acá, Jesús para allí, pero nuestra vida, como dice aquí, nosotros comeremos de nuestro pan. Seguiremos viviendo una religión liviana a nuestro acomodo, pero pidiéndole a Dios que nos tenga como cristianos. Dice, permítenos llevar tu nombre y quita nuestro propio. La parte de hoy sí continúa con el tema, con la parte de nuestro tema que trata
acerca de cómo se introdujo la corrupción en la iglesia durante la Edad Media. ¿Qué sucedió? Bueno, dijimos, y vamos a señalar otra vez, que según la historia, nosotros vemos en la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, dice que la iglesia primitiva fue fiel a Dios, por eso el periodo correspondiente a este tiempo se llama Éfeso, que significa pureza, donde la iglesia fue pura y fiel, dirigida por Jesús y sus apóstoles, y donde las almas que se unían con ellos eran personas convencidas y convertidas, y así lo demostraba su vida y los hechos que les rodeaban. Pero después de la ascensión de Jesús, más o menos Jesús murió en el año 34, fue crucificado. Ya al final del primer siglo, en el año 100, el Apocalipsis dice que la iglesia estaba ya dejando su primer amor, lo que significaba que ese fervor, esa pureza que distinguió los primeros tiempos de la iglesia había estado desapareciendo. ¿Por qué? Porque empezaron a introducirse filosofías corruptas y paganas dentro de la iglesia y creencias, y se estaba dejando a un lado los principios de la Sagrada Escritura. Y estaba sucediendo algo que fue lo que también sucedió en la iglesia del Antiguo Testamento, que le dieron la espalda a los escritos de la palabra de Dios y empezaron a ser dirigidos por la filosofía de los hombres. Y eso sucedió también después que murieron los apóstoles y murieron toda esa generación de cristianos que fueron ganados y fueron fieles. Ya empezaron a formarse grandes congregaciones en todo el imperio romano. Y aquí entonces surge un poder, después de la caída de este poder imperial, en el año 476, a manos de los bárbaros. Vemos que a principios del siglo VI aparece un sistema religioso que se hace muy poderoso, formado por las grandes congregaciones que se estaban formando en el imperio, pero ya no con esa sólida pureza y santidad y fervor que distinguió a la iglesia en los tiempos de la presencia de Jesús y de los apóstoles, sino una iglesia saturada de filosofía que estaba dándole la espalda a las Escrituras. Y Apocalipsis 12:1 dice que la iglesia tuvo, o sea, los pocos fieles que quedaron en ella, porque siempre Dios ha tenido y tendrá un pequeño remanente fiel dentro de los grandes conglomerados religiosos, especialmente en las filas del cristianismo que profesan ser cristianos. Siempre habrá un pequeño residuo, pero sí pequeño, porque Jesús mismo orando dijo: no temáis manada pequeña, refiriéndose a los fieles, que vuestro Padre se ha complacido en darle a ustedes este reino. Y también acuérdense aquellos que leímos cuando aquel texto en el tema pasado, cuando Jesús habló acerca de la puerta estrecha. Él dijo: entrar por la puerta estrecha, porque angosto es el camino que lleva a la vida, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y él dijo: y muchos que son los que entran por él, pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida, que lleva a la salvación, y muy pocos son los que entran por él. Y eso es una realidad. Israel, una nación compuesta por millones de personas, se pueden contar con los dedos los que recibieron a Jesús, aunque después de la prédica de él, unos pocos, no muchos, se convirtieron para servirle. Sin embargo, Apocalipsis 14 dice que cuando aparece este dragón y este sistema de cuerno pequeño que representa a la iglesia romana, que surge en 538, se oficializa y comienza a tratar de obligar a los pocos cristianos fieles que todavía compartían con ellos
a asumir la posición de ellos, estos se vieron en la obligación de separarse, después de intentar hacer que la iglesia volviera a hacerle ver que se estaban separando de las escrituras. Pero esta gran apostasía estaba predicha en Daniel 7:25, donde dice que Dios permitiría que la iglesia cayera en manos de sus enemigos durante tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, durante 1260 años, o sea, unos casi 1000 y pico de años. Allí la iglesia fue perseguida durante toda la Edad Media. En 538 de la era cristiana surge el poder del cuerno pequeño, que se es conformado por una iglesia que quiere dirigir las mentes a su antojo y obligar a los hombres a ceñirse a lo que ellos pretenden ser. La persecución fue larga y cruel. Se cree que este poder religioso mató más gente que la que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se cree que unos 200 millones de cristianos murieron desde el año 538 hasta el año 1798, cuando este poder cayó en manos del gobernante francés Napoleón Bonaparte, que cansado de la tiranía de Roma, ordenó un gran ejército al mando del general Berthier, que fue a Francia, a Italia, y tomó preso al líder de esta religión. Y durante casi siglo y medio mantuvo en la oscuridad, prácticamente casi desapareció. Pero vimos que durante el gobierno de Benito Mussolini en Italia, en 1929, trató de aprovechar todavía la presencia herida de este poder para reanimarlo y ponerlo de su parte y tratar de extender su gobierno, que estaba en decadencia, tenía problemas. Pero vamos a leer lo que yo tengo en este libro, El conflicto de los siglos. Porque hay algo interesante. Al principio del siglo IV surge Constantino en la iglesia y aparenta convertirse, pero era buscando, así como Benito Mussolini, era buscando el apoyo de los cristianos para mantenerse en el poder un imperio que ya estaba por desaparecer. Y este hombre anula las persecuciones y los cristianos vuelven a tener libertad de expresión de conciencia, pero no lo aprovecharon, sino que la iglesia lo que hizo fue corromperse. Yo tengo aquí algo importante. Las persecuciones cesaron. Pero oigan lo que dice aquí. Y Satanás se vistió del cristianismo porque él vio que las persecuciones atraían más gente a investigar por qué estas personas morían sin quejarse, que llevaban una vida pura y santa, porque lo perseguían. Y muchas personas de todas las clases sociales se convencían y se convertían. Entonces Satanás dijo, bueno, déjame dejar las persecuciones. Levantó a este hombre, Constantino, para que anulara las persecuciones y se iba a meter, para meterse en la iglesia, pasándose por Cristo. Lo que quiere decir es que una vez que terminaron las persecuciones, él dice, yo hace que la iglesia se sienta cómoda, tranquila y segura, y se olviden de la palabra y piensen que son cristianos porque se reúnen en un lugar, tienen por lo menos los textos de la Biblia en sus manos. Y así fue, les dio éxito, tanto así que hasta este momento, en que este día o esta hora que estamos aquí hablando, la iglesia
fue hacia atrás. Tanto así que Ellen de White, en el libro Conflicto de los Siglos que tenemos aquí, precisamente, dice que hubiera sido mejor que hubiera perseguido la persecución, porque durante todo el tiempo de los 1260 años, durante casi 12 siglos, aunque ahorita no dije la realidad, casi 12 siglos, o 12 siglos y medio, por 1260 años, la iglesia fue perseguida y el enemigo se la lució, como decimos nosotros. Y la iglesia, dice la Biblia, Apocalipsis 12:1, que huyó. Los grupos de cristianos fieles que quedaron tuvieron que retirarse a los montes, a las cavernas de la tierra, a esconderse, porque sus antiguos hermanos, ahora en una religión liviana, de nombre, como sucede hoy en día, quisieron destruirlo y matarlo, como también ha de suceder muy pronto. Y dice el Conflicto de los Siglos que tras largo y tenaz conflicto, los pocos cristianos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. Vemos que la situación era tal que los cristianos que quedaron fieles vieron que era necesario romper con la iglesia popular, con la iglesia que se acababa de levantar, si ellos querían adorar a Dios, porque era imposible dentro de ellos obedecer a Dios, como sucedió en los tiempos de Jesús, que los apóstoles y los creyentes nuevos tuvieron que salir huyendo y andaban de lugar en lugar, huyéndole a la iglesia oficial, porque donde quiera que iban aparecían los sumos sacerdotes, los príncipes sacerdotes, levantando turbas para destruir a aquellos que predicaban a Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. No se atrevían, y es que vieron que no se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Y para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su felicidad a Dios, su fidelidad a Dios. Pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin corromper la verdad y la justicia, más vale que siguieran las diferencias y aún la guerra. Ellos, los cristianos de aquella época, prefirieron pagar con sus vidas la lealtad a Dios, antes que tener paz como se la ofrecían a costa de seguir las ideas de la razón humana. Sin embargo, hoy en día, el protestantismo, que ya no es protestantismo, porque los ideales del protestantismo no se han seguido. Hoy estas personas, estos creyentes, sus dirigentes, se dan la mano con los enemigos de la fe y de la palabra de Dios. No es que debemos ser enemigos de los hombres, pero la Biblia dice que Él no vino a traer paz sino guerra, y que los enemigos del hombre serán los de la casa. David dijo, tus amigos son mis amigos, tus enemigos son mis enemigos. Significa que se cumple lo que el Señor dijo en el tiempo antiguo, el asunto de Caín, que habría una constante enemistad entre los creyentes y los no creyentes. No porque los creyentes provocaran la enemistad, sino porque aquellos
que no estaban dispuestos a pagar el precio de ser cristianos y seguir la voluntad de Dios, querrían tolerar la lealtad de aquellos que manifestarían su fidelidad al Señor. Es necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que desean ser fieles y firmes contra los engaños y las abominaciones que envueltos en las vestiduras sacerdotales se introducían en la iglesia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía y sus sostenedores les fueron aborrecidos y proscritos. Andaban como delincuentes, como si fueran delincuentes yendo a los montes. Otro asunto hay más importante, dice el párrafo del Conflicto de los Siglos, la página 17. Aún, que debería llamar la atención de la iglesia, de las iglesias de hoy, en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerán persecución, según de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces? Escuchemos esta interrogante que dice este libro. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en estos días? ¿Por qué la iglesia de hoy no es perseguida? ¿Por qué? Seguimos. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Nunca. Dos enemigos no andarán tomados de la mano. ¿Por qué entonces la iglesia anda tomando la mano del mundo? Porque el mundo ha penetrado en el corazón de la iglesia y sus conductas, sus deseos, sus manifestaciones tienen muy poca diferencia, si es que hay alguna. Y por eso es que hoy en día no hay persecución, porque el mundo y la iglesia son amigos. Comen, beben, visten, aspiran y andan por los mismos caminos. Y por eso, porque nunca, si usted quiere, estudie la historia de la iglesia verdadera, y usted verá que nunca hubo paz ni amistad entre el creyente y el infiel. Porque el infiel no tolera la presencia de la vida santa de los cristianos. Por eso mataron a Jesús, por eso mataron a los profetas, por eso mataron a los fieles durante los tiempos de Jesús y por eso los mataron durante toda la Edad Media. Porque no hay concordia entre Satanás y Jesucristo. Y por tanto los seguidores de Jesús siempre serán sacrificados. Porque aquellos que no quieren servirle a Dios no soportan a los hijos de Dios. Dice aquí el Conflicto de los Siglos. Entonces, la iglesia, ¿por qué parece la iglesia adormecida? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. La religión que se profesa hoy, escuchen bien, no tiene carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles. Algunos dicen que Elena G. White no es una profeta y que los adventistas, por ejemplo, la iglesia adventista que la ha aceptado sus escritos como verdaderos porque combinan con la Biblia, dicen que no, pero yo quiero que alguien me dé la respuesta. Si esto que dice aquí este libro no es verdadero. El único motivo, oigan bien, es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. No, porque la iglesia de Dios dice, comeremos de nuestro propio pan, nos vestiremos con nuestro propio cristianismo a nuestro antojo y como lo perciben los dirigentes nuestros. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo que nunca fue popular, ello se debe a tan solo al espíritu de transigencia, de avenencia y de amistad con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva
Volvamos a ser como fueron los primeros cristianos. Y el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Aquí está claro. Dice Ellen de White que si nosotros queremos probar que la iglesia anda mal, veamos lo que Pablo dice. Pablo dice que todo el que quiera vivir una vida piadosa, y se demostró durante todos los siglos de la iglesia del Antiguo Testamento y durante todos los siglos de la Edad Media y todos los tiempos hasta este momento, que cuando los cristianos viven la palabra de Dios son perseguidos y maltratados, humillados, y aún su propia vida le es quitada por serle fiel a Dios. Por eso dice que todo el que quiera vivir una vida consagrada a Dios recibirá persecución. Entonces Ellen de White pregunta aquí entonces, ¿por qué la iglesia de hoy no es perseguida? Porque la iglesia come y bebe en el plato de sus enemigos y ya no es una iglesia que protesta por lo malo ni alza la voz por los pecados del mundo, sino que se conforma y se moderniza con la corriente humana que razona la verdad de Dios y se adhiere a una filosofía religiosa que no combina ni se compadece con los postulados puros y santos de la Biblia. Y eso es lo que está pasando. Por eso es que esa descomposición, por eso es que se celebra la muerte de Cristo, bebiendo alcohol, cometiendo pecados de adulterio, con accidentes que mueren miles de cristianos y se pierden la mayoría. Por eso es que el mundo está lleno de tinieblas teniendo luz, una contradicción que no se compadece con la verdad. Por lo tanto, vemos que lo que dice este libro es importantísimo. Por eso se levantaron hombres durante la época de la Edad Media que dieron la voz de alarma. Y ustedes saben una cosa, que casi todos los reformadores más poderosos surgieron de la fila del catolicismo romano. ¿Por qué? Porque en la Iglesia Católica todavía, porque no olvidemos ni confundamos lo que es un sistema, lo que es la cabeza de un sistema, sea en lo político y lo religioso, y lo que es la diferencia que hay entre el sistema de gobierno y el pueblo. El pueblo pasa a ser víctima y los gobernantes corrompidos pasan a ser sus verdugos, sean los religiosos o los políticos, que así mismo sucedió. Y se levantaron hombres en el pueblo que se dieron cuenta de la corrupción que había en la iglesia, de lo que estaba pasando. Cuando Lutero visitó a Roma, ahí fue que se abrió su mente, porque había encontrado una Biblia encadenada en un convento, porque Lutero era un monje agustino, él era un sacerdote, era monje. Y cuando estudió, conoció la Biblia que nunca la había visto y empezó a leerla. Como dice, encontró el texto que dice la Biblia, más el justo por la fe vivirá. Y empezó a ver cosas terribles que nunca había en Roma, vio cosas que le despertaron su mente, empezó a estudiar la Biblia, no quería dividir la iglesia ni a nadie, no quería formar una religión, él lo que quería es hacer una reforma dentro de la iglesia. Él amaba a su iglesia, pero este sistema no quería cambiar. Este sistema se había, como dice Pablo, presenta que el sistema papal se sienta en un trono haciéndose pasar por Dios y se sienta en el templo de Dios que representa a la iglesia como si fuéramos de ella, para dirigirla a su antojo y constituir un poder político religioso mundial y constituirse en un Dios para los hombres. Por ejemplo, uno de los primeros grandes reformadores menciona a Wycliffe, Juan Wycliffe. Aquí menciona en este libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 34, habla acerca de Wycliffe y dice acerca del conflicto de los siglos lo siguiente. Página 34 del conflicto de los siglos menciona a este gran hombre que fue uno de los grandes reformadores de su tiempo. Y dice aquí, en el siglo XIV,
salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado a lanzar no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que ahí iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. Tremendo esto. Wycliffe fue un hombre maravilloso y él se enfrentó a los jerarcas religiosos de su tiempo y alzó la voz y no cayó como lo están haciendo los que pretenden hoy ser cabezas de las iglesias. Bueno, ya el tiempo no nos da para más, pero no olvidemos que este tema va a continuar el sábado hablando de cómo entró la corrupción en la iglesia. Oremos. Le damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Bendice a todos aquellos que tienen verdadero deseo de conocer tu palabra, de honrarte y de ser salvo cuando vengas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad. Amén.